La historia de la humanidad está llena de misterios que cada vez son más difíciles de develar. Muchos de ellos tienen que ver con extraños incidentes que no tuvieron testigos. Algunos de estos relatos se han hecho famosos y han generado innumerables conjeturas y leyendas, pero lo cierto es que sus protagonistas desaparecieron sin dejar rastro alguno. ¿Qué hay detrás de estas historias? Estas son 3 de las desapariciones masivas más misteriosas que nadie ha podido resolver hasta la fecha. Viajando algunos siglos en el tiempo, la colonia inglesa de Roanoke es uno de los grandes enigmas sin resolver. El hecho está enmarcado en el periodo de colonización por parte de Inglaterra hacia nuevos territorios en el siglo XIII. Uno de estos asentamientos era Roanoke, el cual se componía de 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños. Tras problemas en el asentamiento, Sir Walter Raleigh, quien preparó y organizó la expedición, regresó a Gran Bretaña en busca de ayuda y víveres, pero quedó atrapado en el conflicto de la guerra que tenía Inglaterra contra España. 3 años después, volvió a la isla y cuando tocó tierra, sus ojos no podían creer lo que veían. Todo el poblado estaba vacío, las casas desmontadas, los utensilios dejados, sin rastros de hombres ni siquiera de ganado. Parecía como si por arte de magia, todos los colonos hubieran desaparecido. No habían signos de lucha o de combate, ni siquiera restos humanos. Lo único que se encontró fue la palabra Croatoan grabada en un poste y en un árbol cercano únicamente la sílaba Crow. El grabado del poste sugería que se habían marchado hacia la isla de Croatoan, hoy conocida como Hatteras, pero no pudo comprobarlo porque se desató una enorme tormenta que impidió que pudieran mandar barcos a la isla. Se marchó de ahí sin poder hacerlo. Se tardaría una década en hacer otro intento por encontrar el nuevo asentamiento, pero Sir Walter Raleigh fue capaz de enviar otra expedición y el mal tiempo también impidió su búsqueda. Los españoles, por su parte, buscaban a los colonos de Roanoke porque sabían que Raleigh los utilizaba como base para operaciones de piratería. Sin embargo, los españoles tampoco tuvieron suerte. Fue así como nació la leyenda de la colonia perdida. Muchas teorías han rondado sobre lo ocurrido y el paradero de esos colonos. Algunas de ellas aseguran que estos habrían sido asesinados por indígenas hostiles. Otra teoría culpa a los españoles, quienes por venganza atacaron dicho poblado, matando o esclavizando a toda la población del mismo. También se estudió la posibilidad de que estos colonos, al no ver el regreso de White, decidieran salir a mar abierto. Pese a la posibilidad de que estas teorías fueran ciertas, aún cabe la duda de cuál es el origen de las palabras encontradas. En el año 2016, más de 400 años después de este suceso, un grupo de arqueólogos dio a conocer nuevos indicios que podrían explicar este enigma. Ellos señalaron que la teoría se centra en que los británicos se podrían haber mezclado con población nativa, esto en lo más profundo del país Estados Unidos, debido a que muy pocos artefactos británicos fueron encontrados en restos de poblaciones nativas. Sin embargo, aún no se tiene certeza de estas especulaciones. Otra de las desapariciones en masa más conocida es la del pueblo inuit. Al norte de Canadá, en un ambiente frío, hostil y con heladas eternas, alguna vez existió un campamento en las orillas del lago Anjikuni, según un artículo publicado por Greenpeace. Un día, el cazador canadiense Joe Labelle, mientras recorría las tierras de los inuit para luego vender pieles en las ciudades del sur, se encontró con una tormenta que lo obligó a refugiarse en un campamento. Al regresar, algo no encajaba, ya que los habitantes no estaban. No se oía el ladrido de ningún perro. Este gritó, pero solo recibió la respuesta del eco. Buscó por todo el poblado, pero no encontró a nadie.
Pensó que, quizás, los inuit habrían abandonado el poblado, pero desechó la idea cuando encontró los rifles en las casas, los trineos, los kayaks a las orillas del lago. Sin sus armas, los inuit no habrían ido a ningún sitio. Asustado, siguió buscando y cada descubrimiento le aterraba todavía más. Las pieles de abrigo, restos de comida en las mesas. Era un hombre acostumbrado al aislamiento del Ártico, pero aquella soledad le provocaba escalofríos. Era como si la tierra o el cielo se hubiese entregado aproximadamente a 1200 personas. En primera instancia, pensó que ellos habían abandonado el poblado, pero era casi imposible, ya que los rifles, kayak y los trineos estaban intactos. Incluso logró encontrar unos perros amarrados y las pieles de los abrigos, así como la comida, que no tenía ningún rastro humano. Sin embargo, lo más sorprendente era el pequeño cementerio del poblado, el cual había sido profanado. Al ver esta situación, el cazador decidió denunciar la situación a la Policía Montada de Canadá, quienes al día siguiente comenzaron con la búsqueda de huellas y pistas que dieran algún indicio de lo que pudo haber ocurrido. Descubrieron varias raquetas para desplazarse por la nieve alejadas del poblado, y junto a ellos un montículo de nieve. Estos tenían los perros que se habían devorado entre ellos al quedar atados en las estacas y no poder buscar comida. Esto era otra prueba más de que los inuit no se habían ido voluntariamente. Aunque hubieran tenido que huir, nunca habrían dejado atados a sus perros. Hasta hoy se mantiene la duda de quién o qué fue el responsable de la desaparición de estas personas. Resulta difícil imaginar qué situación podría obligar a una tribu de esquimales a abandonar la seguridad de sus hogares, sin tener las herramientas necesarias para su supervivencia en el duro clima ártico. Varias son las historias que rodean al Triángulo de las Bermudas. Una de ellas es la de los 5 aviones del ejército de los Estados Unidos que despegaron para lo que sería un ejercicio de entrenamiento hacia las Bahamas. El 6 de diciembre de 1945, 14 hombres del vuelo 19 acudieron a la práctica antes de su graduación. Sin embargo, algo salió mal. Después de completar la primera parte de la misión y cuando iban de regreso a Fort Lauderdale, el comandante reportó que estaba perdido y después de eso no se supo más de ellos. Según se le indicó a la BBC, el teniente David White aseguró que las condiciones climáticas eran normales, por lo que no había razón que justificara lo sucedido. Debían volar 60 millas hacia el este, hacer un vuelo bajo y bombardear los restos de un barco hundido, fue lo que mencionó el teniente. Cuando se dio cuenta de los problemas del vuelo 19, 2 aviones de rescate fueron enviados en su ayuda. Lo que nadie iba a presagiar era que esa misma noche, uno de los aviones de rescate también se perdió. Días después, varios aviones y barcos fueron en busca de las máquinas perdidas, pero no se encontró nada. No habían rastros de los aviones ni de las personas que iban a bordo. Casi 20 años después, una revista por primera vez denominó como Triángulo de las Bermudas al área del mar ubicada entre la costa de Florida, Bermuda y Puerto Rico. En total, fueron 27 personas de las que no se volvió a saber nada nunca más y que formarían el principio de la famosa leyenda del Triángulo de las Bermudas.